En este nuevo caso de movimiento relativo, estudiaremos el ejercicio 121 del capítulo 11 del Beer-Johnston, el cual enuncia que los aviones A y B vuelan a la misma altura y rastrean el ojo de huracán C. La velocidad relativa de C con respecto de A es de 350 km por hora con una inclinación de 75 grados y la velocidad relativa de C con respecto a B es de 400 km por hora con un ángulo de 40 grados. Determine A. La velocidad relativa de B con respecto de A. B. La velocidad de A si el radar ubicado en tierra indica que el huracán se mueve con una rapidez de 30 km por hora rumbo al norte. C. El cambio en la posición de C con respecto a B durante un intervalo de 15 minutos. Para el ítem A vamos a trabajar primero con el método analítico. Tendremos que hacer uso de componentes de vectores, entonces vamos a descomponer la velocidad relativa de C con respecto de A. Vean que es de 350 km por hora con una orientación de 75 grados. Entonces si lo trasladamos a nomenclatura de vectores I y J, sabemos que el vector se dirige a la izquierda, por lo tanto tiene componente X negativa. 350 coseno de 75 en I. Y también se dirige hacia abajo con respecto al eje Y. Por lo tanto, menos 350 sen de 75 J kilómetros por hora. Hacemos lo mismo para el vector de velocidad de C con respecto de B. Veamos que es de 400 kilómetros por hora con una orientación por debajo de la horizontal a 40 grados. Este tiene componente X positiva porque se dirige a la derecha. 400 coseno de 40 en I. Y tiene componente negativa porque se dirige hacia abajo. Menos 400 seno de 40 J kilómetros por hora. No hago la conversión a metros porque en las respuestas del libro vienen kilómetros por hora. Entonces para que puedan comparar con exactamente el mismo valor. Vean que se nos solicita la velocidad relativa de B con respecto a A, lo que es equivalente a la velocidad de B menos la velocidad de A. Para llegar a ello haremos un análisis vectorial. Primero, consideremos que la velocidad de C con respecto de A es equivalente a la velocidad de C menos la velocidad de A. Entonces, si despejamos la velocidad de C, la velocidad de A pasa positivo al otro lado. Entonces nos queda velocidad de C respecto de A más velocidad de A. Si hacemos lo mismo para la velocidad de C con respecto de B, sabemos que esa es la velocidad de C menos la velocidad de B, lo que implica que la velocidad de C es la velocidad de C con respecto de B más la velocidad de B. Entonces vean que podemos igualar VC. Entonces, igualando, vamos a hacer la siguiente estrategia. Vean que lo que necesitamos es tener VB menos VA. Entonces, aquí yo tendría que pasar a restar y acá el VCB también a restar acá. Entonces, vean que en síntesis sabemos que la velocidad de B menos la velocidad de A tendría que ser igual a la velocidad de C con respecto de A menos la velocidad de C con respecto de B. De esta forma, la velocidad relativa de B con respecto de A sería igual a todo el vector VCA menos todo el vector VCB. Operamos componente I con componente I, componente J con componente J. La velocidad de B con respecto de A es igual a menos 350 cos de 75 menos 400 cos de 40. O sea, menos 397 en I. En J tenemos menos 350 sen de 75 menos 400 en de 40, es decir, 80,96 en J kilómetros por hora. Vean que tenemos componente negativa en X y componente negativa en Y. Por lo tanto, nos interesará este ángulo. Primero calculamos la magnitud del vector, la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, raíz cuadrada, lo que es equivalente a 405,17 kilómetros por hora. Vean que el ángulo θ simplemente sería la tangente a la menos 1 de la componente Y
en valor absoluto entre la componente X, lo que da como resultado 11,53 grados. Esa velocidad podemos expresarla como 405,17 kilómetros por hora con un ángulo de inclinación de 11,53 grados por debajo de la horizontal negativa. Vamos a comprobar este resultado con el método de triángulos de velocidad. Para este método, primero vamos a trazar el vector de la velocidad de c con respecto de a, el cual tiene una magnitud de 350 km por hora con un ángulo con la horizontal de 75 grados. Ahora vamos a trazar la velocidad de c respecto de b, el cual tiene magnitud de 400 y dirección de 40 grados por debajo de la horizontal. Acotamos velocidad de c respecto de a y velocidad de c respecto de b. Si trazamos un vector que va desde el vector VCB hasta el vector VCA, obtendremos el vector de velocidad de b con respecto a la velocidad de a. Eso también se puede ver en el análisis vectorial con esta ecuación. Es el vector VCA menos el vector VCB. Por lo tanto, tiene esa dirección. Ahora, de geometría, sabemos que este ángulo entre VCA y VCB es de 65 porque es 180 menos 75 menos 40. Listo el triángulo de velocidades. Del triángulo escaleno que tenemos acá conocemos dos de sus lados y un ángulo. Por lo tanto, para calcular el lado desconocido utilizaremos ley de cosenos, la cual establece que el lado desconocido es equivalente al primer lado al cuadrado más el segundo lado al cuadrado menos 2 veces el primer lado por el segundo lado por el coseno del ángulo entre los dos vectores, raíz cuadrada. Es decir, la magnitud de la rapidez de b con respecto a a es equivalente a VCA, que es 350 elevado a la 2 más 400 a la 2 menos 2 por 350 por 400 por el coseno de 65, raíz cuadrada, lo cual da como resultado 405,17 kilómetros por hora. Para la dirección, observen que podemos calcular este ángulo, el cual llamaré alfa. Eso lo obtendríamos con ley de senos. Recordemos, el seno del ángulo desconocido entre el cateto opuesto a ese ángulo, en este caso VCB, es decir, 400. Tiene que ser equivalente al seno de un ángulo conocido, 65, que tiene como cateto opuesto o lado opuesto VBA, que es 405,17. Alfa es equivalente al seno a la menos 1 de 400 entre 405,17 seno de 65. Alfa es 63,47 grados. Entonces vean que si extendemos la horizontal acá, podemos obtener el ángulo zeta de inclinación del vector VBA, lo cual sería 75 menos 63,47. 75 porque vean que este ángulo de acá es de 75 grados, lo que da como resultado 11,53 grados. Entonces vean que la respuesta es exactamente equivalente a la obtenida con el método analítico. La velocidad de v relativa de a es de 405,17 kilómetros por hora con una inclinación de 11,53 grados por debajo de la horizontal negativa. Así se ha ejemplificado el método del triángulo de velocidades. Recuerden que en el software pueden medir que este cateto es la magnitud 405,18, aproximadamente igual. Y la dirección es el ángulo con la horizontal, 11,53 grados. El ítem B dice que calculemos la velocidad de A si el radar ubicado en tierra indica que el huracán se mueve con una rapidez de 30 km por hora rumbo al norte. Entonces, vectorialmente, la velocidad de C sería equivalente
a 30j kilómetros por hora. Del análisis vectorial se había obtenido que la velocidad de c era equivalente a la velocidad de a más la velocidad de a con respecto a c. Entonces, si despejamos la velocidad de a, sería equivalente a la velocidad de c menos la velocidad relativa entre los vectores, lo cual sería equivalente a 30j menos todo el vector a. La velocidad VA sería menos 350 cos de 75, es decir, 90,59 en I. Y en J sería 30 menos 350 sen de 75, es decir, 368,07 en J. Kilómetros por hora. La magnitud de VA sería 90,59 al cuadrado más 368,07 al cuadrado, lo que es equivalente a 379 kilómetros por hora. Y vean que el ángulo de inclinación es muy sencillo porque ambas componentes son positivas. Entonces simplemente es la tangente a la menos 1 de la componente y, 368,07 entre la componente x. Y eso da un ángulo de inclinación de 76,17 grados. Expresamos la respuesta. La velocidad de A es equivalente a 379 kilómetros por hora con un ángulo sobre la horizontal de 76,17 grados. Lista la parte B. Vamos con la C. Dice que determinemos el cambio en la posición de C con respecto a B durante un intervalo de 15 minutos. Es decir, se nos está solicitando el delta de RC con respecto a B. Si el tiempo es de 15 minutos, es decir, 0,25 horas. Recordemos que un cambio de posición relativa sería la posición final relativa de C con respecto de B menos la posición inicial relativa de C con respecto de B. Aquí todas las partículas están en movimiento rectilíneo uniforme, viajan a velocidad constante. Entonces vean lo que podemos establecer. De MRU sabemos que para la partícula C, que es el ojo del huracán, su posición final es equivalente a su posición inicial más la velocidad de C por el tiempo. Si lo trasladamos a B, la posición de B es igual a la posición inicial absoluta de B más la velocidad de B por el tiempo. Vean que podemos relacionar estas dos variables sabiendo que la posición relativa de C con respecto a B es equivalente a la posición de C menos la posición de B. Entonces podemos sustituir RC, es todo este paréntesis de acá, y le restamos la posición de B. De esta forma, la posición de C con respecto de B, vamos a agrupar, voy a colocar a la par las dos iniciales, la posición inicial de C menos la posición inicial de B, más la velocidad de C por el tiempo menos la velocidad de B por el tiempo. Vean que acá al lado derecho estos dos términos, la posición inicial de C menos la posición inicial de B, se convierte en la posición inicial de C con respecto a B. Y si sacamos el tiempo a factor común en el siguiente término, obtenemos VC menos VB. Este término lo podemos pasar al lado izquierdo como negativo. RCB menos la posición inicial de C con respecto de B es equivalente al tiempo, y vean que VC menos VB es la velocidad relativa de C con respecto de B. Finalmente, recuerden que el cambio de posición era equivalente a la posición final relativa de C con respecto de B menos la posición inicial relativa de C con respecto de B. Por lo tanto, eso es lo que necesitamos, el cambio de posición de C con respecto de B, lo que sería equivalente a la velocidad de C con respecto de B por el tiempo. Es decir, simplemente 400 kilómetros por hora por 0,25 horas. La magnitud de ese desplazamiento es de 100 kilómetros. Ahora, vean que ese desplazamiento dependía de la velocidad de C con respecto de B, y resulta que la velocidad con respecto de B era un vector que viajaba a 40 grados. Por lo tanto,
si queremos trasladar ese cambio de posición ya a un cambio de desplazamiento que es vectorial, el cambio de posición sería de 100 kilómetros con un ángulo de inclinación de 40 grados por debajo de la horizontal. Y con este desarrollo, el ejercicio está finalizado. Dejen sus dudas y comentarios, suscríbanse al canal, denle like al vídeo y nos vemos en una siguiente clase de movimiento relativo de partículas. Gracias por su atención.